Muy buenas tardes, mi nombre es José Correa Basurto. Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto dar inicio a este espacio de diálogo y divulgación que forma parte del proyecto Código Vida, Código Salud. Una iniciativa que nace con un propósito muy claro: acercar el conocimiento científico de alto nivel a distintos públicos sin perder rigor, pero ganando claridad y alcance. Código Vida, Código Salud surge como una iniciativa impulsada por el profesor investigador doctor Aarón Domínguez López en colaboración con alumnos de posgrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo primordial de fortalecer la divulgación científica dirigida a la población mexicana. Este esfuerzo responde a la necesidad de generar canales efectivos donde el conocimiento biomédico, particularmente el del nivel posgrado, pueda ser compartido de manera accesible, crítica y contextualizada. En un entorno donde la ciencia avanza a gran velocidad, especialmente en las áreas como la biología molecular, la epigenética, el desarrollo de nuevos fármacos, gran parte de este conocimiento permanece restringido en artículos especializados o círculos académicos cerrados. Este proyecto busca precisamente romper esa barrera, generando un puente entre la investigación avanzada y la sociedad. La propuesta no es simplificar la ciencia, sino traducirla, interpretarla y hacerla accesible, manteniendo siempre su profundidad y relevancia. Además, gracias a la pertinencia del proyecto y su difusión a través de redes sociales, Código Vida, Código Salud ha logrado trascender el ámbito local, contando también con la participación de ponentes internacionales, lo que enriquece el diálogo y amplia perspectiva científica del público. Este espacio es, por tanto, una invitación a construir comunidad, a fomentar el pensamiento crítico y a fortalecer una cultura científica sólida. A continuación, damos paso a nuestro ponente, quien amablemente aceptó la invitación a participar en esta iniciativa y a quien agradecemos por sumarse a este esfuerzo de divulgación con impacto académico y social. Les invitamos también a compartir desde su experiencia la importancia de este tipo de espacios y el valor de acercar la ciencia tanto a estudiantes de posgrado como público en general. Esperemos que esta conversación no solo informe, sino que también motive nuevas preguntas, nuevas ideas y nuevas formas de conectar la ciencia con la vida cotidiana. Y bueno, pues bienvenidos. Ya les comentaba, mi nombre es José Correa Basurto. Tengo por aquí preparadas mis diapositivas, se las voy a mostrar ahorita, en un momento. En un momento, pongo compartir pantalla. Y bueno, pues aquí estamos. Este, Les agradezco a los organizadores del evento la oportunidad que me han dado de estar aquí, en este espacio y que finalmente, pues es una oportunidad para hacer que muchos jóvenes y sobre todo la sociedad, pues tenga mayor conocimiento de lo que es la investigación científica. Y bueno, me regreso nuevamente a la primera diapositiva. En esta primera diapositiva, como ustedes pueden observar, vamos a hablar de herramientas in sílico para diseño y desarrollo de nuevos fármacos. Sabemos actualmente que las tecnologías de la informática, cada vez están creciendo de manera más acelerada. Eh, en nuestro día a día, el uso de las tecnologías de la informática, pues son, una necesidad que finalmente, nos está haciendo la vida más fácil. En este caso, nosotros aplicamos las herramientas informáticas denominadas herramientas in sílico para el diseño y desarrollo de nuevos fármacos. Ya les comentaba, mi nombre es José Correa Basurto, investigador de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y quiero platicarles muy rápidamente lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo. Hemos empleado una combinación
de estrategias, desde las estrategias in sílico, las síntesis química y la evaluación preclínica. Esto nos ha ayudado importantemente a acelerar nuestras investigaciones, a tener, pues digamos que productos, formación de recursos humanos, tesis de pregrado, de posgrado. Y afortunadamente, bueno, les comento muy rápido que hemos logrado llegar a la patente 16. Esto ha sido pues gracias a la combinación de estas estrategias de trabajo, por supuesto también a todos los colaboradores, estudiantes y compañeros en nuestro espacio de trabajo y algunos otros colaboradores del extranjero. Hablaré de manera muy resumida algunos de los casos más importantes sobre el uso de las herramientas in sílico. Les comento aquí muy rápido que, bueno, en este tipo de estrategias lo primero que tenemos que hacer es sobre todo, como en todo proyecto, tener claro el problema sobre el que nos vamos a focalizar. Los proyectos de investigación, bueno, pues tienen que ver las necesidades que se tienen que atender y sobre esas necesidades, bueno, pues se diseñan proyectos. El cáncer, sobre todo el cáncer de mama, tiene una incidencia muy alta y nosotros nos hemos focalizado en algunos blancos estratégicos biológicos, como son sobre todo receptores estrogénicos, proteínas epigenéticas o enzimas que modulan la epigenética, particularmente las histonas desacetilasas, y los receptores de membrana. Ejemplo de esos son sobre todo los receptores estrogénicos, GPER, que es uno de los blancos biológicos importantes para el cáncer de mama. ¿Qué hacemos? Como ya comentaba, tenemos que primero enterarnos muy bien del problema del blanco biológico. Si vamos sobre una proteína, que es el caso de nosotros, estudiamos blancos biológicos tipo proteico, analizamos toda la información de secuencias, hacemos pues la construcción en tercera dimensión, si no está reportada en la base de datos Protein Data Bank. Si está reportada, bueno, extraemos toda esa información, hacemos estudios de dinámica molecular, exploramos cavidades para el diseño de moléculas basadas en la estructura del target. De esta manera obtenemos datos geométricos, cargas, superficies, diseñamos moléculas basadas en la estructura del ligando. Y una vez que se hacen todos estos estudios, bueno, va acompañado de dinámica molecular, de acoplamiento molecular, de análisis quimioinformático, de análisis de propiedades ADMET. Bueno, pues las moléculas que cumplen con los criterios de tamizaje y de cernimiento correspondientes son sometidas a síntesis química para después ser evaluadas en el caso de moléculas anticáncer en estudios de actividad antiproliferativa in vitro y esperando en un futuro pues se llegue a las subsecuentes etapas que son sobre todo los estudios clínicos, que es ahí donde es importante patentar para que después esto pueda ser transferido al sector industrial y pueda algún día llegar a la comunidad. Aquí tenemos una diapositiva donde se ilustra de manera general. Voy a poner una pantalla completa, espero que no pierdan la visión. Este, Aquí, bueno, pues en este tipo de proyectos, hay una serie de pasos estratégicos que se tienen que seguir. En este caso se tiene que, pues, diseñar la molécula, como ya comentaba, basada en estructura de proteína o basada en estructura de ligando. La proteína tiene que ser sometida a ciertos estudios, construcción, dinámica molecular, exploración de diferentes momentos conformacionales. Por otro lado, el ligando es sometido una vez que se tienen diseñados o obtenidas de bases de datos, se minimizan tridimensionalmente, se hacen estudios de acoplamiento molecular para obtener ciertos datos como afinidad, este modo de unión, se obtienen propiedades ADMET, propiedades toxicológicas y todo esto, bueno, pues se somete a análisis con estudios de tipo relación estructura-actividad, análisis de componentes finales para obtener un score final. Aquí tenemos un esquema simple donde decíamos diseñan
millones de moléculas. Después de hacer ese filtrado previo, determinando o analizando sus propiedades ADME, pues se hacen estudios de acoplamiento molecular, dinámica molecular y al final nos quedamos con las mejores. Las histonas desacetilasa, les comentaba, ha sido de nuestros blancos que nosotros hemos estudiado. Este tipo de proteínas, pues lo que promueven es sobre todo la desacetilación de las histonas, de las proteínas histonas. Entonces, al desacetilar a las proteínas histonas, lo que pasa es que hay una compactación mayor del DNA, y eso hace que ciertos factores de transcripción promuevan la expresión de algunas proteínas y algunas de estas tienen que ver con apoptosis celular. De esa manera se promueve la muerte celular de las células de cáncer al inhibir a las histonas desacetilasas. Hemos hecho una serie de estudios in silico para tratar de diseñar de acomodarse en los sitios de reconocimiento, ciertos sitios activos. Hemos explorado incluso algunos metales como el zinc, por ejemplo, algunos otros como iones como el potasio para tratar de determinar cierta información tridimensional. Y bueno, dentro de nuestros estudios en sílico hemos encontrado datos importantes, datos de hidrofobicidad, de aminoácidos clave para el reconocimiento de ligandos, entre algunas otras propiedades. Todo esto, bueno, nos ha permitido diseñar moléculas simples como híbridos, en este caso, de moléculas ya conocidas como inhibidores de histonas desacetilasas, como es el ácido valproico. Uno de los problemas del ácido valproico es que se requieren concentraciones o dosis altas para poder tener el efecto inhibitorio y antiproliferativo, lo cual es un problema porque el ácido valproico ya sabemos que es hepatotóxico, pero lo hemos combinado con otras moléculas como el farmacóforo de Saja y de esta manera hemos diseñado pues varios cientos de moléculas híbridas, las cuales se han tamizado por computadora y nos hemos quedado con las mejores. Esas han sido algunas de las mejores, dentro de las cuales el ortohidroxi BPA denominado, pues ha sido uno de los más estudiados. Es una molécula de la cual tenemos ya muchos estudios van desde su caracterización química, estudios de degradación, estudios de actividad antiproliferativa, farmacocinética, entre algunos otros que ahorita vamos a mencionar. Fue una de nuestras primeras patentes esta molécula. Entonces, tenemos muchos estudios preclínicos. Esperemos algún día una empresa se interese en este producto y podamos hacer que este producto llegue al mercado. Hemos explorado, como mencionaba, de esta molécula sus mecanismos, además de inhibir a las histonas desacetilasas. También hemos encontrado que modifica la localización de proteína llamada HMGB1, proteína involucrada en muerte celular y en apoptosis. La hemos estudiado en células de cáncer de mama, en este caso fueron células de cáncer cervicuterino. Hemos también identificado cómo está su patrón de actividad antioxidante. Eh, Hemos estudiado de manera muy directa, además de tener datos de afinidad ligando a proteína, hemos hecho estudios de cinética enzimática para obtener su constante de inhibiciones, en este caso usando las enzimas puras y de esa manera tratar de determinar su actividad inhibitoria sobre las histonas desacetilasas. Por computadora, bueno, pues también hemos logrado verificar su patrón de metabolismo. Hemos observado que existen ciertos grupos funcionales capaces de ser metabolizados, lo cual después se ha validado de manera experimental, encontrando que efectivamente sí se genera en microsomas de rata una molécula dihidroxilada, la cual en nuestro grupo de trabajo, bueno, pues hemos sintetizado esta molécula e incluso la hemos ensayado también experimentalmente. Este metabolismo ha sido estudiado pues también por acoplamiento molecular sobre citocromos, uno de los más comunes, estudios de dinámica molecular, y todo esto pues ha terminado en algunas publicaciones. Las moléculas derivadas del metabolismo del compuesto previamente mencionado, bueno, pues estas han sido algunas de las posibilidades de las cuales también se han sometido estudios de acoplamiento molecular con las histonas desacetilasas, particularmente la 1, y encontramos ahí que sí hay afinidad con las proteínas, además de tener actividad antiproliferativa, lo cual nos
hidroxilado. Al compuesto inicial que mencionaba, hecho genética, hemos encontrado fuentes de absorción, sus constantes de excreción, determinado su vida media, también hemos logrado encontrar la distribución en algunos tejidos. Son algunos estudios que hemos estado complementando. Hemos estudiado esta molécula también desde el punto de vista de su teratogénesis. Es importante mencionar que el ácido valproico es una molécula teratogénica y aquí, como nosotros podemos observar en las ratitas, pues el ácido valproico causa efectos importantes en el desarrollo físico y neurológico de los animalitos, mientras que nuestro compuesto aparentemente no causa tales efectos. Y bueno, estos han sido algunos de los avances que hemos hecho sobre la molécula derivada del ácido valproico, pero también tenemos algunos otros estudios considerando que identificamos regiones altamente hidrofóbicas, pues diseñamos de manera conjunta con un colaborador de España, el doctor Vidal, y con la doctora Yudibel López, que actualmente se encuentra trabajando con ellos en la Universidad de Granada, se diseñaron las moléculas con características y propiedades, por un lado, hidrofóbicas, pero que tuviesen un farmacóforo que es clave en el reconocimiento sobre las histonas desacetilasas. Después de diseñar varios cientos de moléculas, se sintetizaron las más promisorias, se les evaluó su actividad antiproliferativa, no solamente en células de cáncer de mama, sino también en células de cáncer pancreático y en células de cáncer de hígado. ¿Qué se puede hacer con la computadora? Bueno, con la computadora puede uno obtener información estructural de los blancos biológicos, incluso diseñar moléculas que sean capaces de alcanzar diferentes blancos biológicos. Y para eso, bueno, pues hemos estudiado la proteína GPR30, que es el receptor de membrana estrogénico que mencionaba previamente, una proteína llamada BCL2 que juega un papel importante en la apoptosis y muerte celular y las histonas desacetilasas. De esa manera, bueno, pues este fue incluso un proyecto aprobado por CONACYT, el extinto CONACYT, donde diseñamos híbridos de moléculas con una complejidad mayor. Fuimos trabajando desde las más sencillas, obteniendo los farmacóforos base, sobre todo en este caso de GPR y de BCL2. Y ahí vamos ensayando estas moléculas en cultivo celular conforme íbamos avanzando, fuimos creando algunos otros híbridos de moléculas, moléculas que tuviesen algunos otros farmacóforos adicionales, como por ejemplo farmacóforos para alcanzar los receptores estrogénicos. ¿Cuál es la ventaja de tener moléculas bitarget o multitarget? Bueno, se evita la polifarmacia, hay reducción de dosis, menos efectos secundarios, menos resistencia, porque uno de los problemas también de las células de cáncer es que debido a que sus expresiones son aberrantes de proteínas, bueno, van mutando las proteínas, y esas mutaciones pueden afectar también el reconocimiento de ligandos. Pero si tenemos una terapia multitarget, bueno, pues eso hace que si mute un blanco, el cáncer sigue siendo sensible debido a que el otro blanco está sin mutar y las moléculas siguen ejerciendo su acción. Por otro lado, terapias posiblemente menos prolongadas. Entonces, pues son algunas de las ventajas que tiene el hecho de ser moléculas multitarias, al ir combinando farmacóforos y de esa manera obtener pues una molécula que pueda alcanzar o tener efecto biológico. Y aquí tenemos una de las moléculas líder que logramos sintetizar. De hecho, esta está actualmente en proceso de patentes. Y por otro lado, bueno, en nuestro grupo de trabajo hemos diseñado y sintetizado y caracterizado químicamente un patrón de moléculas muy grande, lo cual nos ha permitido tener bases de datos de moléculas que hemos estado explorando ya en otros tipos de cáncer, como en glioblastoma, en modelos en 3 dimensiones. Aquí tenemos pues un trabajo en colaboración con un grupo francés, el grupo del doctor Norbert Bacalara. Uno de los grandes problemas de las moléculas es la baja solubilidad, después de hacer todo un proceso en la parte de química,
Bueno, pues tenemos otro problema que estas moléculas no pueden en algunas ocasiones ser solubles si no se generan sales. Sin embargo, bueno, pues también se les pueden hacer algunas modificaciones químicas. Algunas de estas moléculas, bueno, como pues aminoácidos para mejorar su hidrosolubilidad. Algunos derivados del valproico tipo anilina se pusieron algunas moléculas que favorecieran su polaridad. Sin embargo, a pesar de que el modo de unión de algunas de estas moléculas era favorecida, la actividad antiproliferativa no mejoró considerablemente con el ácido valproico, cuya concentración pues es a nivel de milimolar. A raíz de todos estos antecedentes y como ya mencionaba, las histonas desacetilasas, dentro de ellos la histona desacetilasa 6, pues se caracterizan por tener cavidades muy particulares, cavidades que tienen un patrón muy hidrofóbico y también zonas ricas en anillos aromáticos. Fue así como diseñamos también moléculas biaromáticas sencillas, las cuales exploraron por acoplamiento molecular. Posteriormente se hicieron ensayos de actividad antiproliferativa en enzima pura, también se hicieron algunos estudios de actividad inhibitoria sobre histona desacetilasa 6 y bueno, esto también nos valió una patente por ahí recientemente. Ya comentaba sobre el problema de la baja solubilidad de las moléculas. Aquí tenemos algunas de las que la parte computacional sugiere que tienen buena afinidad sobre los blancos biológicos. Cuando las sintetizamos, pues su hidrosolubilidad es muy baja y por lo tanto quisimos aprovechar por ahí un poquito la experiencia que teníamos con moléculas llamadas dendrímeros. En el 2014, de manera conjunta con una red de colaboradores de España, de Chile, de Portugal, de Perú, Argentina, sometimos un proyecto donde usábamos dendrímeros llamados PAMAM para nanoacarrear péptidos. Ahí lo que hicimos fue el diseño de nanovacunas para VIH y bueno, pues las regiones inmunogénicas determinaban e identificaban por inmunoinformática y estos péptidos para ser protegidos y tratar de tener un volumen mayor y activar el sistema inmune también promover la liberación sostenida, bueno, pues eran nanoacarreados por estos dendrímeros. Estos dendrímeros, bueno, después de leer las ventajas que tienen este tipo de macromoléculas, son capaces de nanoacarrear moléculas de bajo peso molecular, particularmente las hidrofóbicas. Por ahí jugamos mucho con metotrexate, un fármaco ampliamente conocido, pero que es muy hidrofóbico. Y bueno, primero hicimos pues unas validaciones previas, tanto in silico como de manera experimental. Tratamos de verificar por espectrometría de masas las señales, las resonancias magnéticas, hicimos complejos de moléculas pequeñas con estos dendrímeros, también lo hicimos con algunos péptidos. Aquí está el ejemplo del metotrexate que pudimos observar que es muy bien nanoacarreado por este tipo de dendrímeros. Pusimos algunas de nuestras moléculas hidrofóbicas de bajo peso molecular y observamos que sí son nanoacarreados después de ser caracterizados por espectrometría de masa, resonancia magnética. Hicimos ensayos de actividad antiproliferativa, incluso pues los fueron sometidos también a estudios de TEM. Estos de dendrímeros, bueno, son tan importantes que se marcaron de manera conjunta con el doctor, un colaborador de Portugal, el doctor João. Él los marcó sobre todo para determinar su actividad antiproliferativa. Verificamos también la capacidad de ionización, hicimos estudios de espectrometría de masas, hicimos estudios de actividad antiproliferativa y también verificamos en las células qué tan capaces eran de penetrar la célula y hasta dónde llegaban. Y esto es porque como son moléculas, macromoléculas, pues una de las dudas es
son capaces de llegar al citoplasma e incluso al núcleo, y estas moléculas marcadas pues efectivamente eran capaces de atravesar la célula. Su actividad antiproliferativa, exactamente el mecanismo no lo sabemos, pero de que tienen actividad citotóxica en células de leucemia logramos demostrarlo in vitro. Bueno, ¿qué se puede hacer además de lo que ya mencionamos previamente en la parte de usando herramientas in silico? Bueno, les comentaba un poco sobre nanovacunas. Este tipo de herramientas in silico permiten determinar regiones inmunogénicas, permiten evaluar superficies que activen al sistema inmune y que eso genera anticuerpos. Para esto, bueno, pues existe una serie de procesos que se tienen que seguir. Si queremos identificar la capacidad inmunogénica de una proteína, bueno, pues hay que buscar su secuencia, hacer alineamiento múltiple y una serie de pasos como ustedes aquí pueden observar. Una vez que se tienen identificadas las regiones inmunogénicas de las proteínas, aquí fue un proyecto que hicimos sobre todo para neuraminidasa, una proteína de superficie del virus de influenza, y buscamos aquí regiones inmunogénicas, encontrando un péptido por ahí que después fue administrado en ratones, en un conejo, y bueno, pues este péptido era capaz de activar el sistema inmune. Esto nos valió por ahí otra patente. Por herramientas sin sílico uno puede determinar el modo de unión de estos péptidos inmunogénicos con los complejos principales de histocompatibilidad, ya sea el MH1 o el MH2, según el tamaño del péptido también y de acuerdo a las sugerencias de los predictores. Pueden hacer estudios de dinámica molecular para ver la estabilidad de ese péptido sobre este complejo principal de histocompatibilidad. Y algo muy, muy importante igual es la validación experimental. La parte computacional pues da o sugiere posibilidades de acción de una molécula de bajo peso molecular o de un péptido inmunogénico si se está buscando, pero es importante hacer la validación experimental, como ya previamente lo mencionaba, para las moléculas con actividad antiproliferativa. Aquí hicimos pues algunos estudios de estos péptidos tratando de ver si eran capaces de leer ciertos antígenos, si eran capaces esos anticuerpos generados por conejos o por ratones, si eran capaces de reconocer las proteínas del virus de del virus de influenza. Por computadora, bueno, pues en el grupo de trabajo hicimos estudios en diferentes modalidades, sometiendo a dinámica molecular los péptidos sobre el complejo principal sin membrana, después con membrana, después le incrementamos la complejidad, ahora poniendo el receptor del linfocito T. Y todo esto, bueno, pues nos permitió obtener datos químico-estructurales que nos iban ayudando a hacer el diseño de más epítopes con posible acción. Aquí hicimos epítopes híbridos donde íbamos mezclando péptidos inmunogénicos de neuraminidasa y de la proteína hemaglutinina. Complementamos con estudios de dinámica molecular. Posteriormente también hicimos estudios de validación experimental. Otro de los blancos biológicos o de las proteínas donde nos focalizamos a buscar regiones inmunogénicas fue la proteína GP120 del VIH, que es la proteína que se ancla con los receptores de los linfocitos T. Esto fue parte del proyecto que previamente mencionaba, que hicimos de manera conjunta con los colaboradores de Iberoamérica. Y aquí, bueno, algo que hicimos en el grupo fue sobre todo tratar de obtener el complejo anticuerpo proteína GP120. Hicimos una disección in sílico y de ahí obtuvimos datos importantes de epítopes que fueron extraídos y después sintetizados y ensayados en modelo de conejo, tratando de ver si esos epítopes que ahora estábamos extrayendo de datos experimentales
después de hacer todo un análisis teórico computacional, eran capaces también de generar anticuerpos. Y sí, efectivamente, bueno, primero ver si esos péptidos se nanoacarreaban con dendrímeros, hicimos estudios de dinámica molecular, esos complejos los caracterizamos y posteriormente hicimos ensayos de validación experimental. Aquí tenemos algunos estudios de dinámica molecular donde íbamos observando en relación al tiempo cómo se reacomodaban los péptidos. También hicimos estudios donde un dendrímero era capaz de nanoacarrear varios péptidos, esto por dinámica molecular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo a 0 nanosegundos tenemos dispersos los péptidos por todos lados y conforme el tiempo va avanzando, esos péptidos se van reacomodando. Les decía, esos complejos se iban validando de manera experimental por espectrometría de masa, resonancia magnética nuclear y también hacíamos una validación de manera experimental de los péptidos inyectados en modelo animal. Hicimos algunos otros estudios, sobre todo para obtener descriptores químico-cuánticos de péptidos ya estudiados, encontrando por ahí datos químico-estructurales que nos permitieron diseñar pues otro set de péptidos que posteriormente fueron adquiridos y también fueron ensayados de manera experimental. Sin embargo, tanto las moléculas de bajo peso molecular ensayadas in vitro como los péptidos ensayados en vivo, bueno, pues uno observa una respuesta, pero todavía hay muchas cosas ocultas. Una molécula que se pone en un cultivo celular, bueno, uno observa actividad antiproliferativa midiendo por MTT, tal vez por azul tripano, y uno ve, pues disminución de la proliferación de las células o incluso muerte celular por apoptosis. Pero el mecanismo todavía no es claro. Fue por eso entonces que en nuestro grupo de trabajo implementamos algunas otras herramientas, también gracias al fondeo del mismo Politécnico, de instancias como el CONACYT, y nosotros por ahí también sometimos estas células ahora a estudios de proteómica, lipidómica, metabolómica, con el propósito de buscar cómo se perturbaban esas vías de señalización intercelular en presencia de las moléculas. Este tipo de metodologías, bueno, las metabolómica te permite identificar varios miles de metabolitos y puedes ver metabolitos a algo que se llama la alta y a la baja, y eso permite describir ciertas vías de señalización que se perturban y por lo tanto tratar de reverificar si el mecanismo de acción es correcto de las moléculas de las moléculas que se han sintetizado sobre las células de cáncer en este caso. Y bueno, ¿qué más hemos estado haciendo de manera computacional? Bueno, venimos también haciendo en el grupo de trabajo reposicionamiento de fármacos. ¿Qué significa? Bueno, si una molécula tiene actividad analgésica, por ejemplo, el ácido 5-aminosalicílico, pues ahora se ha encontrado que este 5-aminosalicílico también pudiese tener actividad de anticáncer, por ejemplo. Entonces, uno puede encontrar moléculas que están en la FDA, fármacos ya que están en la FDA, que ya no requieren más estudios de farmacocinética, más estudios de toxicidad. Si uno por computadora les encuentra algún otro uso, bueno, pues pueden ser ahora reocupados para esa otra nueva enfermedad sin necesidad de empezar con una síntesis de nuevo, que por un lado es muy cara y que lleva mucho tiempo. Entonces, por aquí hicimos reposicionamiento de moléculas para tratar de interferir con el reconocimiento de la proteína Spike del virus del SARS sobre las células que expresan su blanco biológico y de esa manera tratar de tener algunas opciones terapéuticas, las cuales también pues por ahí fueron algunas de estas moléculas validadas de manera sin más preámbulo, bueno, he dado de manera muy general cómo aplicamos las herramientas sin sílico. Algo importante que quiero mencionar es que, bueno, atrás de todo esto, pues existe una red de colaboradores, una red de estudiantes y de investigadores que han ido
todos estos resultados que hemos platicado, que actualmente son a- que están con 16 patentes y varios estudiantes de pregrado y posgrado que se han graduado. Sin embargo, esto también es gracias a los financiamientos que hemos tenido del Instituto Politécnico Nacional, del extinto CONACYT, de algunas fundaciones como Miguel Alemán, de la Ciudad de México, como el llamado ICID en su momento, ahora SECTEI. Y bueno, pues todo esto ha sido gracias también a estos fondeos tanto nacionales como internacionales. ¿Qué viene? Bueno, pues hemos estado en pláticas con algunas empresas para tratar de promover la transferencia. Esto lo estamos haciendo de manera coordinada con el Politécnico. Finalmente, nosotros hacemos diálogo con las posibles empresas interesadas y bueno, el Politécnico pues tiene que hacer todo el proceso correspondiente. Y con esto cierro. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que quiero leer. Muy rápido aquí. Voy a leer estas preguntas. Eh, Estas son las preguntas. ¿Qué papel juega actualmente las herramientas en sílico dentro del proyecto completo de descubrimiento y desarrollo de fármacos, desde la identificación del blanco terapéutico hasta los ensayos clínicos? Bueno, pues les comento que muchas empresas, sobre todo transnacionales, están empleando ya este tipo de herramientas, desde el diseño de nuevo hasta estudios de toxicidad, por ejemplo, para el caso de impurezas. Las instancias regulatorias como ICH aceptan ya los estudios in silico como válidos. Esto ahorra tiempo, dinero y sobre todo evita sacrificio de animales. Entonces, las herramientas in silico se están posicionando cada vez más en la parte de diseño y desarrollo de nuevos fármacos. En nuestro laboratorio, pues tenemos ya cerca de 20 años que hemos estado promoviendo el uso de estas herramientas y eso nos ha permitido acelerar considerablemente la productividad en el grupo de trabajo. Tipos de herramientas y enfoques. Bueno, ¿cuáles son las principales estrategias computacionales utilizadas hoy en día? Por ejemplo, modelado molecular, docking, dinámica, virtual screening, diseño basado en estructura ligand, ¿y en qué etapa del desarrollo son más útiles? Aquí les comento muy rápido. Eh, Todas las herramientas son complementarias. No podemos discriminar o decir que con docking es suficiente, con dinámica tampoco. Todas son complementarias. En cada una de las fases de diseño o búsqueda de nuevas moléculas se tiene que echar mano de todas estas herramientas. Actualmente, bueno, pues se está implementando mucho ya el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Deep Learning, y con el propósito todavía de tener un proceso de búsqueda más acelerado. Para eso se requiere pues enseñarle mediante ciertos algoritmos a este tipo de herramientas novedosas que están saliendo. Sin embargo, estas que aquí se mencionan son medulares y todas se ocupan para el diseño y desarrollo de nuevas moléculas. Integración con datos ómicos. ¿Cómo se están integrando datos convenientes de genómica, transcriptómica o epigenómica? Por ejemplo, estudios de RNA, de micro ARN en el diseño in silico de fármacos. Bueno, aquí, la parte genómica es muy, muy importante, sobre todo si tenemos genes que terminan expresando un blanco biológico. Es importante pues tener toda esta información a la mano. En algunas ocasiones hay algunas proteínas por ahí que no se han caracterizado del todo y se requieren todos estos datos genómicos, o en algún tipo de cáncer o enfermedades de rara donde el daño es a nivel genómico, pues es importante toda esta información. Los estudios in silico parten sobre todo para el diseño de moléculas desde la secuencia de aminoácidos, pero también en algunas ocasiones es importante considerar datos de DNA y de RNA. Hay herramientas que se aplican sobre todo para análisis de datos a gran escala de ácidos nucleicos.
Sabemos muy bien que la cantidad o el porcentaje de ácidos nucleicos de DNA que no codifica proteínas son 95% y mucho de esto no está estudiado y ahí es donde las herramientas bioinformáticas particularmente juegan un papel muy importante para tratar de ver cómo están esos patrones de expresión porque a pesar de que están poco estudiados, juegan también un papel importante, sobre todo en enfermedades, sus rearreglos a nivel de los de núcleo, sus rearreglos conformacionales son también determinantes para la expresión de proteínas, a pesar de que no estén de manera directa en todas aquellas regiones que expresan proteínas, que son los exones. Inteligencia artificial y machine learning, ¿qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en el diseño de fármacos y cuáles son sus ventajas reales frente a los enfoques computacionales tradicionales? Se está empezando a implementar debido a que la inteligencia artificial es dependiente de la enseñanza, del aprendizaje. Actualmente, bueno, gracias a las bases de datos, a la información que está siendo publicada y también al aprendizaje que va llevando, tomando datos públicos, eso está permitiendo que esta herramienta de inteligencia artificial, pues llegue un momento en el cual sustituye incluso a las herramientas de acoplamiento molecular y tal vez a las de tamizaje por propiedades ADME. No podría decir que de dinámica molecular, sin embargo, hay quienes ya vienen por ahí tratando de hacer dinámica molecular con este tipo de herramientas, lo cual es un poquito riesgoso en estos días porque creo que todavía no hay suficiente información, pero no dudo que la inteligencia artificial sea capaz ya de hacer a un lado a las herramientas tradicionales que venimos haciendo y permita hacer tamizajes de moléculas a mayor escala, a menor tiempo y posiblemente hasta con mayor precisión debido a que el ojo humano ya no estaría interfiriendo en esta toma de decisiones. Obviamente, la inteligencia artificial no va a sustituir al investigador, no va a sustituir al cerebro que maneja la inteligencia artificial porque como lo he dicho siempre, es una herramienta que te ayuda a hacer un proceso de manera más automatizada, más rápida, más fácil, pero quien sabe lo que se tiene que hacer es quien la maneja y quien interpreta esa información es quien maneja esta herramienta. Limitaciones y validación, ¿cuáles son las principales limitaciones de las herramientas in silico y qué tan confiables son en sus predicciones cuando se trasladan a modelos in vitro en vivo? Las herramientas en sílico tienen un margen de error considerable. Las herramientas en sílico están sustentadas con datos experimentales. Sabemos que en un dato experimental en una población de 100 sujetos, vamos a tener extremos donde algunos pacientes responden muy bien a las moléculas, que tal vez si es una molécula con actividad antihipertensiva, 90 personas van a responder perfectamente y van a estar en la curva, en la campana de Gauss en el centro. 5% no van a responder y el otro 5% van a hiper responder. Entonces, como las herramientas en sílico están basadas en datos experimentales, no tiene certeza 100%. O sea, en algunas ocasiones te dirá que de 10 moléculas que está encontrando es posible que solo 5 o 6 10 moléculas me refiero que después de haber sometido varias miles, te quedas con las 10 mejores y de esas 10 mejores es probable que solo 5 funcionen para lo que lo estás buscando, como antiproliferativo, como antihipertensivo, como anticáncer o lo que corresponda. Perspectivas futuras hacia dónde se dirige el campo en los próximos 10 años, veremos un desarrollo de fármacos predominantemente digital o seguirá siendo indispensable la validación experimental clásica. Los tamizajes y diseños de moléculas a gran escala es probable que en 10 años todo ya sea por computadora. Esa es mi hipótesis. Las nuevas legislaciones cada vez están promoviendo a que lo in silico empiece a tomar su camino, debido a que son herramientas que tienen una certeza robusta en este tipo de predicciones.
Eso no va a hacer que se haga a un lado la validación preclínica experimental. El CERVE requiere hacer una validación preclínica, pero ya no vas a poder, o no necesitas ensayar experimentalmente 1000 moléculas. In sílico haces todo el tamizaje previo, el filtrado, y te quedarás con 5, y eso requiere validación experimental. La validación experimental no va a ser sustituida antes de llegar a la fase clínica, o sea, va a ser necesaria. Es probable que ya no sea en modelo animal, es probable que sea ahora en cultivo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, pero se va a necesitar para que de esa manera una molécula que esté diseñada para un humano pues tenga una mayor certeza o posibilidad de acción. Aún así, bueno, es probable que no cumpla el papel esperado. Sabemos que llevarlo ya a un modelo in vivo, pues también tiene mucha variabilidad, pero cada vez las aproximaciones in vitro están siendo más cercanas a las aproximaciones in vivo, que es lo que se quiere y se está buscando. Pues miren, yo agradezco de antemano su atención a todos aquellos que nos vean en esta presentación. Pues les agradezco el tiempo que le den, por ahí a donde esté difundiéndose esta información, pues les pedimos nos regalen un like y nos permitan de esta manera llegar a más gente. Sin más preámbulos, cierro esta presentación y me despido. Nuevamente, soy el doctor José Correa Basurto del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Que tengan buenas noches, buenos días o buena mañana, de acuerdo al horario que vean esta presentación. Hasta luego.